6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana. En este martes 16 de junio del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Buenos días en Santiago de los Caballeros a Ramón Paulino. Así late la ciudad. Corazón Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. En el día de hoy, el equipo del Sol de la Mañana, inmediatamente pues termina el programa de hoy. Sale hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, para viajar a la ciudad de Nueva York, donde estaremos realizando el programa los días miércoles, jueves y viernes. Así es que estaremos de nuevo en Nueva York con el Sol de la Mañana, recibiendo todo el calor de la diáspora dominicana y, como siempre, haciéndonos partícipes de sus reclamos, de sus vivencias, de sus historias, para compartirla con toda nuestra audiencia en República Dominicana y en todo el mundo a través de la internet. Son las 7 en punto de la mañana. El Sol de la Mañana, el Sol de la Mañana. Ayer, don Pedro Setsé manejó el tema en primicia en el Sol de la Mañana. Esta reunión que se produjo en Haití, que el Departamento de Estado quiso pues ocultar, tratando de plantear que no se encontraba una figura central, que era Diosdado Cabello. Es el presidente del Congreso en Venezuela y es una persona que está acusada de narcotráfico por los Estados Unidos y que tiene varias investigaciones abiertas por la justicia estadounidense. Entonces, ¿cómo es posible que Estados Unidos acuse a una persona de narcotraficante y asimismo se reúna con esa persona para tratar de llegar a algún acuerdo político? Aquí pueden haber pasado varias cosas, pero en primer lugar, reivindico esto que lo planteó en el día de ayer don Pedro Setsé y que parecía una cuestión inverosímil, pero que después ha sido realmente confirmada, porque el propio presidente Nicolás Maduro pues habló ayer en la despedida de un embajador en Venezuela de este acercamiento entre Venezuela y los Estados Unidos. Para que se produzca una reunión como esta que se dio el pasado sábado en Haití, donde estuvo la canciller venezolana, pero la figura fundamental, Diosdado Cabello, que se quiso decir que bueno, que él estaba ahí, fue una coincidencia. Yo no creo que Diosdado Cabello ponga un pie fuera de Venezuela en estos momentos por coincidencia, absolutamente para nada. Si estaba allí fue porque esta reunión se coordinó, y para coordinar una reunión como esa tienen que haberse producido
varias reuniones con Diosdado en Venezuela y con representantes de Venezuela para que se confirmara todo, con representantes de Estados Unidos. Ahí estuvo el jefe del Departamento de Estado para la región, que es Thomas Shannon. Entonces, probablemente, y esto es una especulación mía, pero dadas las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, Cuba es además, todo el mundo sabe de la cercanía que tiene Cuba con Venezuela. Probablemente los cubanos hayan tenido alguna incidencia en ese acercamiento, en esa reunión entre Diosdado Cabello y los Estados Unidos. ¿Por qué desmentirla? Porque esto tiene un impacto político. De inmediato, pues el senador republicano Marco Rubio ha producido críticas fuertes por este encuentro, y tendrá repercusiones porque evidencia una doble moral. Pero esa ha sido siempre la política de los Estados Unidos. Entonces es evidente que algún amigo cercano, y Cuba lo es en estos momentos, digamos, el ente más próximo entre Estados Unidos y Venezuela. Porque para que esto se produjera, habrían una serie de garantías para Diosdado Cabello. ¿Por dónde habrá ingresado a la República de Haití? ¿Habrá hecho escala en territorio dominicano? ¿Habrá ido a Haití en vuelo directo desde Venezuela? Porque supuestamente la Interpol está detrás de Diosdado Cabello, y en cualquier lugar donde fuera un lugar donde no existieran plenas garantías, nadie sabe lo que hubiese podido pasar. Probablemente el gobierno dominicano tendría alguna información sobre ese encuentro que se llevó a cabo en Haití. ¿Qué puede pasar? Evidentemente que parece que hay un sector interesado en mejorar las relaciones con Venezuela. Y esto tendría que ser a cambio de que el gobierno de Venezuela se comprometa a propiciar un clima más llevadero. Porque este gobierno, en pleno siglo XXI, tiene presos políticos, personas que han expresado sus diferencias con el gobierno, personas que han sido críticas del gobierno, pues han sido objeto de persecuciones, y no hay un clima que permita pues el restablecimiento de un clima de negocio, de un clima de inversión. Lo único que se hace en Venezuela tiene que hacerlo el Estado, y en un momento precario, en un momento en el que las divisas por concepto de las exportaciones de petróleo pues han disminuido severamente. Entonces, la única posibilidad que tiene Venezuela está en la concertación, y a cambio de ser un poco más flexible con Diosdado Cabello, con Venezuela, pues Estados Unidos podría estar buscando una mejoría de la situación de Venezuela, sobre todo el presidente Obama, ya en esta etapa en la que va de
de paso, agotando su segundo periodo, probablemente quisiera pues dejar esta situación encaminada. Tiene repercusiones políticas, esto tiene repercusiones políticas y probablemente de esas repercusiones se ha querido pues cuidar el presidente Barack Obama. Son las 7:09 minutos. El sol de la mañana. Bueno, el otro tema que quiero tratar antes del discurso de el ingeniero Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, es conexo con el anterior, porque hubo un lanzamiento muy importante de la candidatura de Jeb Bush, que estuvo en el recinto Kendall de la Universidad de Miami, en Miami-Dade College, realizó su lanzamiento. Un lanzamiento con 3,000 personas, que es una multitud en Estados Unidos. Entonces, ¿en qué contexto se produce este lanzamiento de Jeb Bush? Se produce en el contexto en el que la situación del presidente Barack Obama no es la mejor y que incluso ante un electorado que siempre se ha inclinado hacia los demócratas, que es el de los hispanos, hay serias dificultades. El pasado domingo, en la Quinta Avenida, se celebró el tradicional desfile puertorriqueño, y el desfile puertorriqueño se convirtió en una manifestación de protesta contra el presidente Barack Obama. Esa protesta contra Barack Obama no tiene repercusiones ya políticas para Barack Obama, pero sí la tiene para el Partido Demócrata. Entonces, la protesta de los Estados Unidos, la protesta de los puertorriqueños, encabezada incluso por su gobernador, por sus principales autoridades, por muchos líderes importantes de Puerto Rico que estuvieron participando en el tradicional desfile de Puerto Rico, se debe al hecho de que el presidente Barack Obama ha reducido en un 11% el presupuesto de salud para la isla de Puerto Rico. Implica esto que servicios que se prestan cuando menos a 250,000 personas son afectadas por esto. Que un gobierno y un estado como el de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que tiene un nivel de endeudamiento sobre los 70,000 millones de dólares, pues tiene que compensar los recursos que ya no van a ingresar en el presupuesto desde Estados Unidos. Esto manda un mensaje a la comunidad hispana, no solo a la comunidad puertorriqueña, sino a la comunidad hispana. En ese contexto, un candidato que se sabe comunicar con los hispanos, pues aparece en el escenario. Y no un candidato cualquiera, sino un candidato que pertenece a la dinastía de la familia Bush. Su lanzamiento no es sorpresivo, porque esto se esperaba. Incluso hace tiempo, y eso lo reveló en El Sol de la Mañana Carlos Alberto Montaner, hace meses que Carlos Alberto Montaner informó sobre una reunión que se había efectuado entre la familia Clinton y la familia Bush.
mucho antes de que Hillary Clinton oficializara su candidatura y desde luego mucho antes de que lo hiciera Jeb Bush, que apenas lo acaba de hacer. Estas dos familias, según explicó Carlos Alberto Montaner, que todo el mundo sabe que tiene muy buenas fuentes, estas dos familias hicieron un encuentro para coordinar algunos aspectos de la campaña, en el sentido de que, a pesar de que es una familia, una dinastía demócrata, otra dinastía republicana, ellos han mantenido muy buena relación y parece que tienen cierto trato. Y lo que acordaron fue que en la campaña la sangre no llegue al río. Es decir, que el nivel de confrontación entre Hillary Clinton y el nivel de confrontación entre Jeb Bush no alcance a deteriorar las relaciones que han cultivado ambas familias. Ese fue el motivo de aquel encuentro, de esa reunión. Entonces, señores, el discurso que pronuncia Jeb Bush y su aparición, estamos hablando de un candidato que desde la plataforma republicana se está presentando como el hombre del cambio. En unas elecciones, sobre todo cuando hay acumulación de insatisfacción, el asunto de unas elecciones es determinar quién encarna la renovación, quién encarna el cambio. Y es evidente que Jeb ha querido venir por este lado. En esta época no se improvisa. Es evidente que su temática ha sido claramente ya preestablecida por las investigaciones del mercado. Y el hombre se ha subido en esta plataforma y se ha presentado como una opción de cambio. Se conoce de la holgura de Hillary Clinton, pero en política no hay nada seguro. Hillary Clinton también estaba en una posición muy holgada frente a Barack Obama, ya en la competencia interna del Partido Demócrata, y la perdió. Entonces ahora está en una posición muy holgada frente a los candidatos republicanos. Y Jeb Bush, yo no tengo la menor duda de que terminará siendo el candidato de mayor fuerza en el Partido Demócrata, aunque al momento de su salida esa no sea el posicionamiento que tenga, pero él quiere mover la costelera. ¿Cómo se ha presentado? Como un hombre renovado. Fíjense que en su discurso y en su presentación no aparece por parte el Bush. Su propuesta es Jeb 2016, no Jeb Bush, no, Jeb 2016. En el acto que encabezó en el día de ayer aparece la representación más dulce de su familia, más dulce, más digerible, que es su madre. Es su madre, que aparece doña Bárbara Bush, la ex primera dama de Estados Unidos, en su acto. Aparece su esposa, sus hijos, pero los dos presidentes anteriores, las dos figuras más fuertes de esa familia, no aparecen en el acto. Esto indiscutiblemente que es una cuestión debidamente coordinada, debidamente establecida, que nadie llame más la atención que el candidato y que
la presencia de otros Bush muy fuerte no inclinara la balanza hacia algo que se quiere mantener como un elemento de poder que es importante, que es determinante, pero con la finalidad de conquistar un nuevo electorado, pues se mantiene tras la bambalina, que es el apellido Bush. Pero bueno, eso es la forma. Fíjense cómo se cuida la forma para que la forma y fondo cumplan con un objetivo. En el fondo, entonces, viene el hombre del cambio. El hombre que proyecta a Washington como una ciudad estática. Como una ciudad estática que se ha quedado atrás. Que es una sociedad que no marcha en sintonía con la necesidad de renovación y de participación que tiene toda la nación estadounidense. Y entonces él se propone, él viene contra esta élite, él viene contra el dominio, él viene contra la tradición. Una persona que es la representación de la tradición viene contra la tradición. Y en este paquete pues ha aparecido esta candidatura, indiscutiblemente que por lo menos hacia una polarización y hacia una rivalización un poco más cercana se encamina con Hillary Clinton, Jeb Bush, el exgobernador del estado de la Florida. Son las 7:20 minutos. El sol de la mañana. Bueno, señores, ayer el ingeniero Miguel Vargas anoche produjo su alocución para explicar las razones del acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿En qué contexto se produce el acuerdo del PRD con el Partido de la Liberación Dominicana? En un contexto en el que hay un presidente con un altísimo nivel de valoración y altísimo nivel de popularidad. En ese contexto está establecido que este presidente pues permanece en el poder, que este presidente al presentarse a las elecciones supera a todos los aspirantes con creces. Hay una oposición, es cierto. Esa oposición, siempre que se han contado los votos, ha dividido el país por la mitad. Y esa oposición cohesionada tiene la posibilidad o tenía la posibilidad de tornarse competitiva. Pero la cohesión necesitaba un factor. Para que exista cohesión, se necesita un factor cohesionante. Y esta vez este factor cohesionante desapareció del escenario político. Que lo mejor que le ha ocurrido al Partido de la Liberación Dominicana es que la opción viniera desde lo interno y no desde lo externo, porque probablemente lo que pasó a nivel interno, si no ocurría a nivel externo, entonces sí se iba a producir en la República Dominicana un contexto en el que la oposición habría tenido un factor de cohesión. Un factor de cohesión. Que en la política reciente nosotros hemos tenido 3 elementos de cohesión que activan una elección. Una elección, el de más años, fue Joaquín Balaguer. Unas elecciones en las que participaba Joaquín Balaguer eran unas elecciones competitivas. ¿Por qué? Porque el doctor Balaguer movía sus votos y movía los votos ajenos.
El sitial del doctor Balaguer lo ocupó durante un tiempo el doctor Peña Gómez. Movía sus votos y movía los votos ajenos. Ese rol ahora lo habría tenido de estar presente en estas elecciones Leonel Fernández. Movía sus votos, pero también movilizaba los votos ajenos y era un factor de cohesión de la oposición. La oposición va a unas elecciones sin un factor de cohesión. Por el contrario, va con un candidato que se ha movido en la llamada franja gris. Es decir, un candidato que no solo tiene los votos de su partido, sino que en las propias fuerzas opositoras es un candidato bien valorado y con una parte de los electores de los otros partidos dispuestos a votar por él. En el diseño de una campaña, lo primero que tiene que lograr Luis Abinader y lo primero que tiene que lograr Guillermo Moreno, lo primero que tiene que lograr no es quitarle a Danilo Medina votos de los suyos, es decir, de los votos que estén en la franja morada. Lo primero que tienen que hacer ellos es diseñar una estrategia para que los votos propios, es decir, los votos tradicionalmente opositores al PLD, no vayan hacia Danilo, que en estos momentos Danilo tiene una parte de esa votación. Entonces, señores, ahí hay un cuadro definido. Y hay una situación del PRD que fue una situación sumamente difícil, porque el Partido Revolucionario Dominicano, pero sobre todo Miguel Vargas Maldonado, fue objeto de una campaña que ha tenido efectos muy negativos. Entonces, si bien es cierto que él logró recuperar el dominio del PRD, no ha ocurrido así por razones de tiempo y de espacio con su popularidad y con su imagen. Entonces, la coyuntura de Miguel Vargas, él tenía dos opciones. Dejar que el PRM continuara disminuyéndole para tratar de buscar su apoyo ya cuando él no tuviera ninguna otra opción. Pero a cambio de nada, a cambio absolutamente de nada, porque allí no tendría garantías de nada. Y la posibilidad de cohesión frente a Danilo Medina no están dadas. Danilo Medina no es un elemento que esté generando rechazo. Por lo tanto, no es un factor de cohesión. Entonces, ¿qué hizo el PRD? El PRD buscó el tiempo que necesitaba para una batalla de más largo plazo con el PRM. Buscó el tiempo que necesitaba. ¿Qué hacer ahora? Esperar que el PRM me derribe, me coma vivo, o tomarse una pausa como partido opositor, atravesar este vendaval y después entonces tener un tiempo más largo para la recuperación del PRD con un PRM que todo dependerá su futuro del papel que juegue en estas elecciones. Entonces yo creo que Miguel Vargas Maldonado dio un paso inteligente. Ahora, ese paso no podía ser sobre la base de un simple apoyo. Esto tenía que tener una plataforma. Y eso fue lo que él expuso anoche. Si yo en estos momentos no puedo vencer a este hombre, si no estoy en condiciones de proyectar una candidatura presidencial triunfadora, entonces aprovecho la coyuntura para poder darle avance a una cierta plataforma programática, pero y entonces ya veremos lo que ocurre en el futuro. Eso fue lo que explicó el ingeniero Miguel Vargas ayer. Yo me quedo básicamente en los 12 puntos rápidamente que él expuso anoche.
Aplicar una política pública para alcanzar un aumento anual efectivo de empleos formales y de calidad en el sector privado. Establecer una escala por ley para incrementar significativamente el porcentaje del Producto Interno Bruto a ser aplicado al presupuesto del sector salud. Señores, ¿qué hizo Miguel Vargas? Hay una serie de objetivos que son parte de los objetivos que tiene Danilo Medina. En la medida que estas cosas se logren, ya en el futuro, esto no será un patrimonio del PLD. Esto no será un patrimonio del PLD. Cuando el PLD vaya a enumerar logros de próximas gestiones, entonces, en esa parte habrán méritos compartidos, porque justamente el PRD podrá alegar, bueno, en base a eso fue que hicimos el acuerdo. Ustedes ven esto que está presentando el gobierno. Esto se hizo producto de que eso formó parte de nuestro acuerdo. Eso formó parte de nuestro sacrificio. Por eso nosotros hicimos en aquel momento lo que hicimos. Y desde luego que en la onda de las realizaciones que sean positivas, ahí habría elementos para compartir. Entonces, citamos estos dos. El 3, asignar un porcentaje adecuado al presupuesto de la educación a la capacitación de los maestros y demás servidores del sistema educativo. Aplicar, fíjense que todos son cosas logrables, aplicar políticas efectivas para aumentar el número de viviendas en beneficio de la clase media y de los sectores más pobres en todo el territorio nacional. El quinto, construir 5.000 viviendas y soluciones habitacionales en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, construir 3.000 viviendas en la provincia de Santiago y construir 400, 800 viviendas en cada una de las otras 29 provincias del país. Estamos hablando de viviendas económicas y populares. Entonces, hacer las gestiones necesarias para asegurar el suministro nacional de electricidad, tomando en cuenta el desarrollo de la energía. El 6, aplicar políticas que modernicen el transporte público y dar los pasos necesarios para construir un ferrocarril de pasajeros y de carga desde Puerto Plata hasta Jaina. El 7, dinamizar el campo dominicano, ampliando el financiamiento para los proyectos agropecuarios. El 8, ampliar a todo el territorio nacional la cobertura del programa de emergencia 911. El 9, aplicar una adecuada política de desarrollo turístico para alcanzar la meta de 10 millones de turistas al año. Entonces, el 10, fortalecer las leyes de los mecanismos que garanticen la total transparencia en el gasto público. El 11, promover la alianza pública-privada para el desarrollo de los grandes proyectos que benefician al país. Y el que paró al país, el que llenó la parte más emotiva, independientemente de que fíjense que todas las otras cosas que se enumeraron fueron importantes. El que motivó a muchas personas que estaban viendo esta participación del ingeniero Miguel Vargas a querer ir a darle un abrazo al ingeniero Miguel Vargas y a expresarle su solidaridad y su apoyo, fue este punto. Ay de los traidores por este punto. 12, exigir el debido respeto. Exigir el debido respeto a la soberanía nacional, poniendo en primer lugar la dignidad y la defensa de nuestro país y ejecutar un amplio programa económico social de seguridad y desarrollo fronterizo. Estoy seguro que Eury comparte este punto. Exigir el debido respeto. Totalmente de acuerdo. Exigir el debido respeto a la soberanía nacional. Totalmente de acuerdo. Poniendo en primer lugar la dignidad y la defensa de nuestro país. Cambio y fuera, Mauri.